aquí viene la práctica. Señor, después que le da la teoría, ¿cómo hago para que me crean? Y él le dice, y Dios en ese momento le responde, dile que yo soy el que soy, dile que yo te he enviado. Señor, pero, ¿y qué? Bueno, Moisés, tira esa vara. ¿Qué es eso que tienes en la mano? Una vara, tírala al suelo. Cuando la tira al suelo, dice que se convierte en serpiente. Entonces dice que Moisés corría de la serpiente, corría, para que después el Señor, ya asustado, no estaba viendo en práctica la gloria ya de Dios, el poder, porque le decía que las señales lo iban a seguir, y ya que la vara se convierte en serpiente, ya es una señal. Entonces dice que corría y asustado, y Dios le dice, tómala por el rabo. Ahí yo digo que es tremendo, el agarra y se volvió en vara de nuevo. Y le dicen, Señor, ahí si aún eso no cree, dice, bueno, si no creen a la primera, creerán a la segunda. Dice, mete la mano en tu seno. Dice que la saca y la mete, cuando la saca, leproso. Mis hermanos, vuelve a la mete. Pero miren esto, cuando la mete nada más y la saca es leproso, pero instantáneamente es señal. No sé si me entiende, ¿estamos entendiendo lo que estoy diciendo? No hubo un proceso de días, sino instantáneamente. Entonces la vuelve a meter, sácala, la tiene normal. Mis hermanos, ahí ese Dios le dio a demostrar que la práctica funciona, que la teoría funciona, que lo que le había dicho lo va a cumplir porque poderoso era. Entonces, mis hermanos, como típico humano, como típico de cualquiera de los siervos de Dios, que muchas veces viene la incredulidad y empezó a poner pero, Señor, pero soy tartamudo. Y le dice el Señor, pero ¿quién es el que da la boca? ¿Quién es el que da la vista? ¿Quién es el que hace al sordo y al ciego? No soy yo. Mis hermanos, el Señor le quiso decir, poderoso soy yo para quitarte la tartamudez. Pero mis hermanos, este hombre dice que todavía seguía, Señor, como que dudó. Y dice que Jehová se enojó contra él y dijo, yo conozco a tu hermano Aarón. A él lo pondré por boca entonces y vos vayas a ser el que yo te muestro a vos y él va a hablar. Le dice en pocas palabras el Señor. Mis hermanos, ya cuando él dice eso, ya el Señor le dio todas las instrucciones, le dijo la teoría que iba a hacer y le puso la práctica. En ese momento el Señor le delega autoridad y dice, ve ahora porque estás preparado, ¿sabes? Ya lo que vas a hacer. Y ya te demostré que poderoso soy para cumplir. Y mis hermanos, desde ese entonces, ese hombre dice que se presentó ante Faraón y empezó a hacer grandes señales. Ya estaba destinado que él iba a endurecer Faraón su corazón y el Señor demostró maravillas, esas 10 plagas que son tremendas. No voy a analizar cada una porque saldría muy largo, pero ya nosotros conocemos y bueno, fueron distintas cosas, la de sangre, la de rana, muchas plagas hubieron en Egipto, mis hermanos, el Señor cumplió, pero fue necesario que este hombre viviera la teoría y viviera la práctica. Yo quiero que le preguntes a tu lado, al que está a tu lado, ¿en qué estás? Dile al que está a tu lado, ¿en qué estás? ¿En la teoría o en la práctica? Respóndete eso a ti mismo. Yo no sé si simplemente has leído, mis hermanos, te lo voy a poner clarito por si acaso no entiendas. De repente tú has leído y de repente el pastor de tu congregación te dice que tú tienes dones de sanidad, que el Señor te ha delegado dones, pero simplemente lees la palabra y no estás en un hospital. Mis hermanos, tienes la teoría, pero no has ido a ver la práctica. En eso quiero llegar. La teoría y la práctica. Moisés la tuvo y vimos como cuando fue a trabajar, el Señor hizo grandes cosas. Mis hermanos, otro que de este sí conocemos más. Los 12 apóstoles escucharon la teoría, leyeron también la teoría, vivieron la práctica y recibieron autoridad, lo mismo que Moisés. Aquí sí me voy a meter más porque yo sé que muchos más conocen del Nuevo Testamento. Los 12 apóstoles eran unos hombres que antes que Jesús viniera a la tierra, ellos andaban en sus quehaceres, en sus trabajos normales. Hasta que ya sabemos, Jesús se levanta en su ministerio, empieza el ministerio a sus 30 años y empieza a llamar personas y a decirle palabra, que es teoría. Y empezó a llamar a cada uno de los 12
de los 12 discípulos. Mis hermanos, y empezó a predicar, a decir, el reino de los cielos es semejante a esto, el reino de los cielos es semejante a aquello, el reino de los cielos es semejante, las distintas parábolas, con todo con lo que comparaba el Señor. Y les decía, y ahí les iba dando el rema, aleluya, la teoría. Los discípulos también escudriñaban aún del Antiguo Testamento. Mis hermanos, y empezó el Señor a decirle. Y esos hombres dice que se quedaban maravillados. Y una cosa de los que decían es, nunca hombre jamás ha hablado así. Mis hermanos, venía con teoría directamente de los cielos, aleluya, nuestro Salvador Jesucristo. Y esa teoría es la que llena. Y empezó ese hombre glorioso a darle mucha palabra a todas esas personas. Entonces, cuando están en aquella, yo me imagino que el Señor empezó haciendo lo que tenía que hacer, explicando, hasta que llegue esa famosa fiesta, donde empieza el Señor, después que ven que están preparados, dice, bueno, ahora es necesario que vean la práctica. Y le estoy analizando y le estoy poniendo este término en esas dos cosas para que entiendan. Y dice, bueno, ahora vamos a ver la práctica. Y dice que en esa fiesta se había acabado el vino y le dijo el Señor, la madre, llene todos esos cántaros. Y dice que el Señor se convirtió el agua en vino. Empezaron a ver que era realidad lo que el Señor decía, que tenía poder y que tenía autoridad para hacer las cosas. Mis hermanos, de ahí para adelante empezó a darle vista a los ciegos, empezó a sanar a los enfermos, empezó a hacer grandes cosas. Óiganme bien, el maestro te demuestra a ti, te enseña la teoría y tiene que llevarte a la práctica. No hacen eso los profesores con nosotros en las distintas universidades. Empezamos con teoría porque tú no vas a la práctica, tú vas al laboratorio antes de que te den la teoría. ¿Qué vas a hacer? Antes de tú abrir o usar cualquier electrodoméstico, no tienes que ver primero las instrucciones. Vamos a ver, ¿estamos mudos o qué? ¿Tenemos que ver las instrucciones, sí o no? Amén. Es necesario que veamos las instrucciones. Por eso el Señor primero les predicaba y después empezó a hacer las grandes cosas que hacía. Pero pónganme cuidado esto, las hacía Él. Al principio las hacía Él. Él predicaba y entonces yo veía y decía, verdaderamente esto funciona. Lo que nos ha dicho lo hace. Porque Él dijo, yo vine a darle libertad a los cautivos, a devolver vista a los ciegos, y eso hizo, dio libertad a los cautivos y a los ciegos, a los mancos, y dice que la gente se maravillaba en ver los sordos oír y los mancos saltar y hacer todas las cosas. La gente se maravillaba. Él dio la teoría y mostró a los discípulos la práctica. Eso hacen los maestros. Entonces, después que Jesús ya les ha enseñado estas cosas, le dice, es necesario que ahora ustedes, como alumnos, vamos a ver que han aprendido. Y dice que les delega autoridad a los discípulos. Y los envía, como yo le estoy hablando aquí a cristianos, yo creo que tenemos que saber estar ubicados. Los envía de 2 en 2 a predicar. Y dicen que estos hombres empiezan a predicar por aquí. No dejaron pueblo en donde no fueron a predicar. Y dice que al regreso venían todos contentos en ver cómo los demonios se sujetaban, que venían todos contentos y alegres en ver las señales que les seguían. Y Jesús le dijo, no te emocionéis por esto, emocionate de que sus nombres están inscritos en los reinos de los cielos. Tu nombre está inscrito en el reino de los cielos, mi nombre está inscrito en el reino de los cielos, aleluya. Aleluya. Su nombre estaba inscrito en el reino de los cielos. Pero póngame cuidado en algo. El Señor no les dio esa autoridad antes que no le hubo enseñado la teoría y visto la práctica. Pero sin embargo el Señor seguía con ellos. Como así como el profesor no te deja a ti solo o no vas a trabajar hasta que no termines todo el proceso. De igual manera el Señor no te va a llevar o no te va a poner donde te tiene preparado si no pasas por ese proceso. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén.
Mis hermanos, la teoría la aprendes en la palabra, como decía. Si tú te estás diciendo, yo voy a poner en práctica en verdad lo que el hermano dijo, bueno, empieza a leer, empieza a escudriñar, empieza a escuchar mensajes, empieza a nutrirte de la palabra de Dios y tienes la teoría. Cuando tú tengas la teoría, mis hermanos, en cualquier campaña, en cualquier culto, vas a ver como lo que dice la palabra se cumple. Y vas a decir verdaderamente esto funciona. La práctica la vives con tu maestro, que es Dios. Mis hermanos, la práctica la vas a vivir con Dios. Él te pone la práctica. Él sabe que cuando ya tú estás firme y sabes las instrucciones, te va a poner en la práctica. Mis hermanos, yo liderizo una célula en mi casa y el Señor es tremendo. Eso yo predico ahí los lunes, invito a hermanos a predicar, pero son todos los lunes. Y un lunes me dice el Señor, me empieza a llevar para todos los capítulos de donde habla la Biblia de endemoniado. Y me pone a leer y empiezo a leer libritos y para allá y para acá. Yo digo, siempre cuando Él me pone así largo es porque voy a ver el resultado, la práctica de eso. Mis hermanos, y me puso a leer y puro de eso. Y yo, bueno, y leyendo, y me dice, prepárate, porque vas a ver en funcionamiento lo que has leído. Mi hermano, cuando llega ese momento yo empiezo a predicar. Cuando yo he hecho fuera demonios, mis hermanos, caen personas endemoniadas, pero eso era una gritazón que cualquiera de muchos de los que estaban allá corrieron. Mis hermanos formaron una carrera que uno sabe, en la casa hay un perro grande en la puerta del fondo y muchos sabían que estaba ese perro, pero cuando empezaron a escuchar los gritos, hasta el perro se lo olvidó, mis hermanos, a la puerta del fondo, lo que vieron más cerca por ahí salieron. Mis hermanos, entonces yo lloraba, ahora me río porque lo estoy contando, pero yo lloraba y yo decía, Señor, ¿dónde está la autoridad de tu pueblo? ¿Dónde está tu pueblo? Mis hermanos, y habían personas endemoniadas y muchos se le tiraban encima a llorar como si fuera un muerto. Ay, y yo, quítense, y yo no es que le decía, quítense, vamos a echarlo fuera. Pero no, ellos lo que decían como llorando ahí para que el demonio se saliera, se les olvidó la teoría, que es en el nombre de Jesús. Aleluya, solo en el nombre de nuestro Salvador sale un demonio. Aleluya. Solo en el nombre de Jesús. Solo en el nombre de Jesús sale. Mis hermanos, y así yo después de ese día liberté en el nombre de Jesús un hermano y salieron 8 demonios distintos. Y se lo digo que 8 porque conté las manifestaciones, las distintas manifestaciones que este tuvo. Se puso ahí como un perro, hacía como culebra. 8 conté. Y total que fue liberado. Mis hermanos, el Señor me mostraba la teoría y vi la práctica. Si yo no hubiese pasado, y así como he pasado por muchos procesos, si yo no hubiese pasado por esa cantidad de procesos, el Señor no me tuviera predicando en un congreso. Yo viví la teoría y he visto la práctica. Y ahora el Señor me dijo, ve y trabaja. Yo esto no lo estoy haciendo, no se lo dije al pastor porque yo quise. Porque el Señor me dijo, estás preparado y es el momento en que empieces a hacer grandes cosas. Y yo le creo al Señor y en el nombre del Señor me gozo, aleluya. Aleluya. Oh, remeso jerebeisoa, amaisebe divisoa. Mis hermanos, así es necesario que nosotros creamos, porque no solo yo, a ti también tiene el Señor grandes cosas que hacer. Yo no sé si estás en la teoría o ya estás viviendo la práctica, pero yo sé que esta noche tú vas a cambiar de mentalidad y te aseguro que si tú pones en práctica esta palabra, en menos de un mes el Señor te pone a trabajar. Aleluya. Mis hermanos,